Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes a todas, a todes y a todos. Estamos aproximándonos al fin de la cursada ya. Nos quedan tan solo 2 clases. En el caso de Teoría 2, vamos a dedicar estas 2 clases a un último trabajo práctico, que es el trabajo práctico sobre profesión. Acabamos de terminar un trabajo práctico sobre disciplina. Hemos lidiado con, bueno, con los saberes específicos de la arquitectura, y nos vamos a mover hipotéticamente, idealmente hacia adelante, en el desarrollo de la formación de un arquitecto, un arquitecte, y vamos a poner el foco en ese momento en el que, bueno, ustedes faltan algunos años todavía, pero el momento de graduación y el momento de salir con estos saberes aprendidos y con las aspiraciones personales de cada uno al mundo, ¿no? Con sus propias demandas, con sus propias ofertas, ¿no? Y entonces el trabajo práctico pone un poco un espacio de, vamos a decir así, como de negociación que se abre, ¿no? Entre lo que cada uno tiene y una sociedad con, digamos, necesidades y demandas muy específicas, ¿no? Así que bueno, para este trabajo práctico lo que siempre hacemos es invitar a un arquitecto, una arquitecta, para que nos cuente cómo hace para llevar adelante esa negociación justamente, ¿no? Eh, cómo mantiene un poco sus ideales, para decirlo de alguna manera, y sus aspiraciones, eh, trabajando de algo que le ayuda a mantenerse, y al mismo tiempo dando respuesta a una serie de necesidades y demandas que siempre va a encontrar. Entonces, para este año vamos a invitar, hemos invitado a una arquitecta que conocemos hace muchos años, y es un gran gusto que esté acá con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación. Su nombre es Marina Villelabequía. Marina es originaria de Chubut, de una ciudad que se llama Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut. Y se graduó en la FADU, en la UBA, y vivió mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no, Marina? ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. 20 años. En ese tiempo, Marina fue docente de la FADU, trabajó con algunos arquitectos muy reconocidos, como Alberto Varas, para quien, digamos, junto con él fue investigadora de algunos proyectos, también parte de sus proyectos editoriales, de algunas publicaciones que son muy referenciales hasta el día de hoy. Y luego, entonces, ¿hace cuánto que te volviste a Comodoro Rivadavia? En el 2008. Bien. Y estuve un par de años yendo y viniendo, y después ya es como que armé más mi base acá. En el 2008, entonces, Marina volvió a Chubut y ahí fundó su estudio que se llama 3S Lab. También fundó Atando Cabos, nos va a contar ahora de qué se trata, y fue organizadora de los encuentros sobre cultura y paisaje que se llaman Patagonia Otra. También se ha desempeñado en el área del patrimonio arquitectónico ahí en Comodoro. Y todas estas cosas que ha fundado también como, ¿no? Y esto es lo que nos interesa siempre, invitar a un arquitecto, una arquitecta que presente un perfil lo más diverso y lo más rico posible, y con sede en Comodoro. Marina nos va a trabajar en distintas escalas: la arquitectura, el paisaje, el diseño en un sentido amplio que incluye el diseño de los objetos, y ahí hay una relación interesante con la cultura material de la Patagonia, con el tema del trabajo con las lanas, con los textiles, etc. De lo que ya nos va a contar también. Y finalmente también ha trabajado en el área de gestión, es coordinadora de la Secretaría de Planeamiento y Estrategias Urbanas y Ambientales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
y creaste también un laboratorio de iniciativas ciudadanas, ¿no? Que está coordinado, está trabajando coordinadamente con esa secretaría. Así que bueno, después de esta demasiado larga presentación, pero ameritaba decir todo esto, te damos la bienvenida, Marina, y gracias por aceptar estar con nosotros hoy. Bueno, la verdad que es un gusto volverlos a ver, a los que ya conocía, a Graciela y a Fer, y bueno, a las Anas, Ana Elena, Ana y más, que bueno, es un gusto siempre volver a los claustros. La verdad que yo extraño horrores. Bueno, yo soy un pez de la FADU, no de la Universidad de La Plata, pero siempre sentí que cuando estaba en la universidad, cuando era alumna y después cuando fui docente, y durante todo el tiempo que estuve en Buenos Aires, estuve siempre muy vinculada al ámbito de la universidad. Y realmente es como el aire que se respira cuando uno está tan imbuido de ese contexto, ¿no? Yo sé que los chicos de la materia de ustedes son chicos muy jóvenes, que recién empiezan mayoritariamente, y pienso que, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es un poco el derrotero de mi trazabilidad, un poco bifronte, un poco no, bien bifronte, porque yo soy del sur, me fui a estudiar, como tanta gente que se va del interior a estudiar, porque acá no hay carrera, soy en Patagonia. Y bueno, me fui con el objetivo de quedarme, básicamente, y toda mi experiencia fue siendo una ignota comodorense en la gran ciudad, fue focalizarme en mi aprendizaje en la universidad, y a partir de ahí mi desempeño me fui conectando con los titulares de la cátedra, y bueno, ese caminito de la meritocracia, si se quiere, que de alguna forma fue mi pilar fundamental, porque estando en la misma universidad empecé a desarrollar trabajos de asistencia a la cátedra, todo el tema del registro de las entregas, las publicaciones de las entregas, y naturalmente cuando terminé de cursar ya formaba parte del staff Tito Varas, o sea, y eso implicaba lo que con Tito siempre decíamos, el círculo virtuoso, ¿no? Que era la docencia, la investigación y la profesión, ¿no? Entonces, entré en ese triángulo virtuoso de la mano de Tito Varas. Hice también experiencias de formación, posgrados y cosas, después estudié gestión cultural, porque también una cuestión casi de ADN familiar, mi padre era cineasta, entonces tenía como muy el ADN, digamos, de la cultura y de lo visual y qué sé yo, entonces, bueno, necesitaba también de alguna manera, pienso yo, y a la distancia, que también era una manera como de acometer la desmesura y esa falta de masa crítica formal, digamos, que había acá, ¿no? Entonces, mientras estudiaba y después de todo el tiempo que residí en Buenos Aires, yo venía en los veranos y como que trataba de encontrarle la vuelta a qué es lo que hay que hacer en un sitio como este y no copiar literalmente lo que la academia enseña en otros lugares. Y ese fue el origen de uno de los desarrollos que tuvimos, que fue Patagonia Otra, que Fernando participó, ¿no? O sea, bueno, les voy a ir contando a la medida que paso las imágenes, si quieren, pero quería hacer como una introducción para que los chicos también estén atentos de que este momento, para mí, el momento fundacional fue mi aprendizaje en la FADU, y haberme rodeado de las personas que yo me rodeé, y es el día de hoy que agradezco enormemente eso, porque me dio un background en lo urbano, en la arquitectura, la cuestión de la gestión cultural, que después yo también estuve en el CMD, el Centro Metropolitano de Diseño, me dio también un abordaje de todo lo que es el diseño aplicado a la identidad. Entonces, yo pienso a la distancia también que fue un momento como muy nutritivo. No sé si hoy por hoy se dan esas cosas como lo que hicimos con Graciela, los libros estos con Harvard, con la Universidad de Palermo, con la UBA. Bueno, era muy efervescente, ¿no? Si bien todos decían, no, esto está cada vez peor, siempre la onda era down, ¿no? La UBA está cada vez peor, ¿viste? Decían, no, no es lo mismo que hace 10 años, 20 años. Yo decía, me había ido a estudiar, era del interior, decía, este es mi momento, no va a ser otro, sea el estadio que tenga la FADU. Y lo aproveché, y me enriqueció, y fue
fue realmente como una vuelta a nacer. Soy bachiller de orientación docente, y venía con cero formación técnica, cero. Y la verdad que cuando empecé fue durísimo, porque no pegaba una. Y alguien me dijo, y esto lo cuento y ahora paso las imágenes, pero esto es importante, porque más allá de lo que yo haya hecho ¿no? con mi desarrollo profesional, creo que es como una actitud de vida ante el aprendizaje, que es permanente. Alguien me dijo en ese entonces, porque yo estaba rodeada de técnicos que venían de colegios industriales, que dibujaban todo lo que se te ocurra, y yo no veía una vaca medio metro de lo que había que hacer en términos de plan. Y alguien me dijo, en realidad los que vienen de las escuelas técnicas tienen una expertise que ya la tienen como muy preparada, pero tienen un techo muy claro y muy próximo. En la medida que vos aprendas de esa herramienta, tu techo no vas a tener techo. O sea, y realmente fue un poco así, porque después uno aprende, en definitiva aprende la técnica, aprende tantas cosas, pero hay otras cosas que no pasan por la cuestión de saber dibujar. Bueno, ahora están con la computadora, en ese momento nosotros dibujábamos en tablero, ¿no? Y otra cosa que también fue crucial fue que justamente como estábamos tecleando, yo rendí el último año que hubo examen de ingreso, no ciclo básico común. Entonces había unas materias que eran las principales, qué sé yo. Aprobé tecleando y me dije a mí misma, si bien podía haber empezado diseño 1 al año siguiente, dije no, porque no. Entonces dejé diseño 1 y me aboqué con historia con Gazzanero, que para mí me voló la cabeza, porque, digamos, esto de dibujar la arquitectura histórica, no sé, obviamente de las pirámides en adelante, historia 1, entonces aprendí de la historia antes de entrar al diseño. Y eso fue muy fundamental para mí, porque fue como un freno de mano que yo misma me puse, porque consideraba que estaba habilitada para pasar a diseño 1. Había aprobado la introducción a la arquitectura, la anterior. Pero dije no, porque no es solamente lo técnico, también es la conceptualización del espacio, o sea, aprender de la aplicabilidad de una disciplina que la verdad que uno venía con una imagen de hacer casitas lindas, pero la arquitectura era otra cosa, ¿no? Así que, bueno, eso fue como el devenir de mi paso por la universidad. Ahora les voy a mostrar cuándo salí del paraguas, que es todo un tema. Esperen a ver, compartir pantalla. ¿Está? ¿Ahí se ve? Ahí lo vemos, Marina. Bien. Sí, sí. Bueno, mi estudio, este es mi estudio actual, digamos, se llama 3S Lab por inercia, porque antes de venirme a la Patagonia yo tuve mi propio estudio en Buenos Aires, que estaba en la calle 3 Sargento. Entonces las 3S son los estudios de Sánchez Lago de la Torre, divinos, ahí frente a Barobar, que al lado lo tenía Claudio Ferrari con Dani Becker, adelante a Roberto García Balsa. Bueno, éramos también un grupo de gente como mucha levadura en todo el tiempo. Así que persistí con el nombre, el 3S Lab, por esta cuestión de pertenencia, en definitiva, ¿no? A ver si esto pasa, está medio lento, me parece. No pasa, ¿no? No. ¿Será porque está muy pesado? Qué raro. ¿Tenés un PowerPoint o un PDF? Ah, ahí está, ahí está. No, ¿sabés qué? Hay que pasarle la flechita no de la compu, sino de ahí abajo. Perfecto. Bueno, he armado, y voy a tratar de ir rápido, me detuve en la introducción porque me parece que es lo más interesante, pero lo que les voy a mostrar ahora está ordenado con un criterio cronológico y por ende geográfico, porque yo estuve gran parte de mi vida en Buenos Aires y después volví a la Patagonia. Así que lo fui como sectorizando con ese criterio y con las instancias de ejercicio profesional que iban apareciendo, ya sea porque armaba estructuras o estas cuestiones colaborativas o, digamos, participativas y demás, como puede ser Patagonia Otro y qué sé yo. Bueno, en la instancia en Buenos Aires, como les contaba, mi formación fue con Alberto Varas. Los antecedentes fueron muy claros. La línea de la investigación, el proyecto Buenos Aires 2000, en el cual participó también Graciela Silvestri, Claudio Ferrari, Daniel Becker. Bueno, éramos un equipo que hicimos 3 libros
que eran las investigaciones en la ciudad, la relación con la metrópoli y con las infraestructuras, que fue el libro número 1, Retiro. El segundo era la relación de la naturaleza con las ciudades, y el tercero era la cuestión del patrimonio en la ciudad. Ahora lo veo en imágenes. El LAMUR era el Laboratorio de Arquitectura Metropolitana y Urbanismo que se armó en la Universidad de Palermo con Daniel Silverfaden también. Y los concursos urbanos en esta tríada, porque además de ser docente en la cátedra, estuve en 4 y en 5 y un tiempito en 3, trabajaba en el estudio con Tito, entonces hacíamos concursos, aparte del seguimiento de estudios Gaudizón y Lestar Varas, se separaron después. Yo era, digamos, el brazo armado de Tito en el estudio, entonces cada cual tenía lo suyo. Y me refiero a Baudisone y al Lestar. Entonces hacíamos concursos como estos que están acá, Retiro, Ciudad Universitaria y Parque de la Memoria, que estos los ganamos, Reserva Ecológica, que eso en realidad no fue un concurso, pero sí fue gran parte del libro Natural Artificial, Triángulo del Este en Vicente López, segundo premio, Frente Costero Puerto Madryn y Ciudad Judicial de Comodoro, que fueron ya como una transición hacia Patagonia, como yo era de acá, en estos no ganamos, pero que también fue como un abordaje de lo que es un concurso para cuestiones urbanas y de paisajismo en Patagonia. Insisto que los concursos ahora hay también, pero en ese entonces había una efervescencia con el tema de los concursos. Y no solamente era una forma de aplicar lo que investigábamos, sino también, como decía Tito, de medirnos con los pares, ¿no? Para saber cómo estaba uno, parado con el resto del ejercicio de la profesión. Bueno, esto forma parte del libro, el libro verde, Natural Artificial, que el caso testigo era la Reserva Ecológica, y que trabajábamos con los alumnos en la universidad, en la FADU, en Cambridge también trabajaban con la Escuela de Graduados, y hicimos todo un estudio de la historia y la evolución del paisaje, el río y demás, con Graciela, que fue un aporte fundamental. Esta fue la presentación del libro en el Museo Nacional de Bellas Artes. La verdad que tenía un material fotográfico y de contenido, bueno, porque Graciela le dio la dimensión cultural, con toda la evolución de la pintura, la representación del paisaje, bueno, realmente tenía mucho material de contenido, más allá de lo proyectual. Este ya es el libro que en realidad fue primero, Buenos Aires Metrópolis, que era sobre el tema de las infraestructuras y el caso Retiro, puntualmente, que después se ganó el concurso. En realidad en este momento era todavía una investigación, era mi hipótesis de trabajo. Este es el tercer libro, que ya cuando se había ganado el concurso, después lo que hicimos con el estudio fue poner en valor la anterior puesta en valor de la estación Mitre, ¿no? Y ahí trabajamos con José María Brodner, estaba Bozano también, bueno, todos referentes de lo que era la puesta en valor del patrimonio. Esto forma parte del libro Buenos Aires Metrópolis. Habíamos hecho un montón de hipótesis en el estudio, porque trabajábamos con los alumnos en la cátedra, pero también en el estudio. Tito, de los 3 arquitectos de este estudio, era como el más teórico, si se quiere, entonces permanentemente estaba con esta cuestión de las maquetas y de evolucionar, y después cuando salía el concurso teníamos parámetros como para salir a decir un algo, no es que nos agarraban de sorpresa, ¿no? Una segunda evolución del concurso de Retiro fue el Parque del Retiro. Yo trabajé muchísimo ahí, no se construyeron finalmente, pero bueno, fue un trabajo lindísimo, porque obviamente el proyecto contemplaba áreas urbanas de tipologías, de tramas viales y de tramas de hábitat y demás, pero tenía todo un esquema de paisajismo y de parques muy intenso y muy interesante, que vinculaba de lado a lado toda la operatoria de la matriz urbana. Estas son imágenes de los concursos en Patagonia, Ciudad Judicial, todo el frente costero de Puerto Madryn, que fue también un desafío súper interesante, porque era un ordenamiento del frente, digamos, oficial, y también de lo que es la zona de playas tipo dunas y la periferia. Algunas imágenes de ese concurso que proponía este edificio, que era la Puerta de Mar. Bueno, Madryn tiene todo el turismo, y en ese momento llegaban también cruceros, entonces esto era como un museo, espacio, tenía un montón, un edificio híbrido, pero daba una suerte de plataforma, paseo costero interesante, ¿no?
una especie de talud artificial, pero que acompañaba la geografía del lugar con un montón de programas de esta índole. Y este es el de Comodoro Rivadavia, que lo hicimos con Roberto D'Amico y Martín Olavarrieta y Tito Varas, que es la ciudad judicial, que finalmente lo ganó Paula Lestar, y todavía lo están construyendo el edificio, y el otro día me llamaron para activar los parques, después de no sé cuánto, 15 años más, no sé. Bueno, son de aplicación larga los concursos, pero es una buena modalidad de practicar y de ponerse a tiro con la matrícula de los colegas. También en Buenos Aires, y paralelamente, yo armé mi propio estudio con compañeros míos de la Facultad, Óscar Barbosa y Rosana Niro, y lo teníamos ahí en 3 Argentos, donde les comentaba. Hicimos muchas obras con Roberto García Balsa, para el Lloyds Bank y demás, y bueno, básicamente también intervenciones de ferias y ese tipo de cuestiones. Este era el estudio. Y era un lugar realmente con mucha interfaz, porque estábamos rodeados de todos ellos, y permanentemente cuando se podía se compartían proyectos en común. Roberto García Balsa, a lo mejor le surgía un proyecto que era de señalética y demás, y de alguna manera avanzábamos en el desarrollo también de la matriz arquitectónica o espacial. Así que bueno, fue una etapa muy, muy rica y muy complementada, con varios frentes que hacen a la cuestión del diseño de una manera integral. Algunas de las imágenes de lo que hacíamos con el estudio. Y la tercera pata de mi desempeño en Buenos Aires fue, como les contaba, haberme formado con la Fundación Ortega y Gasset en gestión cultural, y empecé también, porque desde Comodoro también habíamos desarrollado con mi cuñada, que es bióloga, y había hecho un libro sobre la flora nativa de la Patagonia, el primero, investigación maravillosa. Entonces había empezado a trabajar con ella acá para hacer muestras, instalaciones y eso, y con ese disparador me presenté al primer concurso en Cuba que hubo en el CMD, que lo que, digamos, ahí gané, y estuve un año con una oficina incubando mi proyecto en el CMD, que en ese momento era reincipiente mercado de pescado, ¿no? En Barracas. Tenía la mitad inaugurada, todo en obra, quedaba la loma del peludo, paré todos los días. Bueno, fue una experiencia que también me moldeó, porque después de esto, este es el CMD, bueno, estas fotos son más actuales, digamos, y con el programa Patagonia y ASBA, empecé a desarrollar estas aplicaciones de materialidades y de gráficas y de diseños que tenían que ver con la identidad local allá y acá, que de alguna manera desembocan en lo que hoy es Atando Cabos Patagonia, que es lo que voy a mostrar más al final, y he vuelto al mismo sitio. O sea, siempre se vuelve a los lugares donde uno fue feliz. Yo he vuelto al CMD 10 años después, o más, no sé. Así que bueno. Bueno, acá ya me fui a Patagonia, en estas escaramuzas de ir como ida y vuelta, hasta que finalmente me quedé. El estudio 3S Lab fue como que suplió al estudio con el BNB, que eran Barbosa y Niro Villalabeitia. Y acá puse una frase que me gustaría leerla, porque es un poco la serie de las se escucha una voz de fondo, no sé si alguien preguntó algo. No. No, hay un micrófono abierto por ahí, pero Okay. bueno, seguí nomás. Me interrumpen, ¿eh? Bueno, les decía que voy a leer esta frase porque es un poco la síntesis de cómo interpretaba yo en esta matriz geológica tan protagónica de este lugar, lo que para mí era esa adecuación o ese desplazamiento conceptual, operativo y demás a Patagonia, a este lugar puntual, que Patagonia es muy amplia y muy diversa. Yo estoy en la cuenca del Golfo San Jorge, que es la cuenca petrolera. Es un lugar que tiene una unidad en sí mismo, no solo geográfica, fitogeográfica, sino también productiva en relación con el recurso petróleo, y una particularidad muy especial, como todo yacimiento o campamento petrolero, que es un tema difícil de radicar personas con el criterio con el cual uno asume la cultura, ¿no? Como esa cosa del arraigo. Así que bueno, habitar el paisaje es lograr continuidad con la tierra en términos cuasi geológicos.
La arquitectura propuesta en estos proyectos desencadena procesos, más que resultados, tipológicamente poco reconocibles en el rango de los formatos domésticos. El territorio es entendido como un continuum de energía e información que interactúa en distintos tipos de ecosistemas. Ya no opera como un fondo sobre el que apoyar, sino como el proyecto mismo que se decodifica y se diluye en comunión con el soporte, configurando nuevos formatos híbridos, rascacielos, rascacielos. Esta es una serie de casas que yo fui desarrollando en mi praxis profesional independiente, sobre todo cuando me volví. Tuve unos cuantos clientes que amagaron con casas que después por distintas razones algunas se construyeron, otras no, pero siempre para mí fue, y eso es herencia también tal vez de la matriz que les decía al principio, ¿no? Cada disparador de cada encargo era una excusa para investigar. Entonces, a mí me gustaba mucho pensarme desde algunos, pararme en algunos temas que a mí me parecían interesantes de trabajar y aplicarlos a lo que estuviera haciendo. En este caso es una serie de casas, bueno, este es la investigación acá, y los ejes de investigación a los cuales yo me abocaba con el proyecto que me cayera, o el que me inventara, eso también es importante y lo vamos a ver después, la autogestión, ¿no? Esa capacidad que uno tiene también de salir a proponer y no solamente esperar que te venga el cliente a golpear la puerta. Esto es interesante, sobre todo para ustedes, los chicos que tienen este trabajo sobre la praxis de la profesión. Así que bueno, después voy a ahondar un poco más. Los temas base que yo, digamos, a lo largo de lo que he venido haciendo, puedo como identificar es la vinculación entre sitio, me refiero a territorio, identidad y cultura, ¿no? En Patagonia es imprescindible esta cuestión del territorio, abordarla porque tenemos un tema de tamaño, de escala, de mesura, y básicamente de distancia, porque es menos a veces un vacío que un inventariado de distancia lo que tenemos acá. O sea, la ciudad más cercana a 360 kilómetros, ¿no? Y no es que no pasa nada en el medio. Pasan cosas, pero no son urbanas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un anteojo diferente que hay que empezar a calibrar. Bueno, el tema también de la relación entre el paisaje natural y artificial, eso es herencia directa del libro que hicimos, el trabajo con Tito, Graciela y demás. La relación entre lo público y lo privado, cuando yo me volví, realmente Comodoro es una ciudad donde el ejercicio profesional es básicamente privado, a nadie le importa lo público. Recién ahora, hace un tiempito, adolece de planeamiento, un montón de cosas, porque es como esa prioridad, ¿no? El espacio público, el mar, la costa, es como el patio de atrás, es un pendiente eterno. Entonces a mí me interesaba mucho también empezar a generar esas estrategias de permeabilización entre lo privado y lo público, cómo llegar a la calle, cómo conectar con el espacio público para ponerlo en otra condición o en otra valoración. También, bueno, con mis experiencias en patrimonio, el valor que tienen los edificios emblemáticos como acupunturas de mejora y de impacto, ¿no? La tradición y la innovación, esta cuestión de... yo también estudié el posgrado con Casaneo, de preservación, cuando estaba en Buenos Aires. También hice el de tecnología de los materiales en la Ditela. Después les voy a hablar un poquito porque tengo cosas con Rafael Iglesias. Lo cierto es que tuve encargos muy relacionados con mi patrimonio. Y yo recuerdo que Casaneo siempre decía, ¿no? Edificios que duran más que lo que sirven, la ecuación era edificios que duran más que lo que sirve o que sirve más que lo que duran. No todo lo viejo es preservable. Y acá también por falta de expertise, por falta de masa crítica, cualquier cosa que es antigua, está bien, tenemos como una necesidad de poner en valor el patrimonio paleoindustrial, que es nuestra matriz de identidad, pero no todo lo que tiene años es lo que hay que hacer que dure, ¿no? En ese sentido, me gustaba manejarme en ese punto de inflexión para la observancia de qué y por qué no todo es preservable. Bueno, el tema del ocio y el tiempo libre en el campamento. Esta es una ciudad con una cultura del trabajo desmedida. Entonces, eso también va de la mano con las falencias en relación con el tratamiento del espacio público, porque desde la casa al trabajo, el trabajo a la casa, también tiene que ver con el clima, pero bueno, con los años se va como ayornando un poco todo esto, por suerte.
Bueno, el tema del uso del suelo, esto también es como una matriz medio médica, pero me gustan esos términos, estenosis, o sea, como definir esos espacios de oportunidad que a veces son residuales, parasitarios, o sea, esto también el arquitecto tiene cosas para hacer, las infiltraciones, no todos son lotes de 500 metros cuadrados, casas ideales, ¿no? Manejando en esas fronteras, en ese borde, lo que es suelo y lo que es cielo, bueno. Indoor, outdoor, porque bueno, nosotros somos una cultura de cuando decís espacio público, en realidad somos outdoor, ¿viste? Porque nos ponemos la columna a subir el cerro. O sea que hay una matriz también del uso del espacio público que es así medio mediada por esta cuestión casi como del paisaje nativo en el estado en el que estás, y más perdón que esa, ¿no? La relación entre el lleno y el vacío, por esta cuestión también de que Patagonia tiene esos horizontes, y esa cuestión de la escala y la desmesura, entonces el hecho de construir, yo siempre distingo que no todo lo que hacemos es edificar, también construimos, y creo que esa diferencia es importante porque también nos abre un matiz de opciones de trabajo, que no todas terminan siendo edificables en el sentido de documentación de obra que se construye como tradicionalmente se construye. Uno puede construir otro tipo de artilugios, artefactos, productos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando uno ejecuta la vivienda, lo primero que acá, a mí por lo menos me aparece es esa cuestión del cobijo, del resguardo. Como dice Far, la covacha. La covacha, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? El hábitat es generar covacha, generar cobijo. Bueno, después el tema de la escala del tamaño, capturar el horizonte, el otro y yo, esa cuestión de las extranjerías, acá hay un tema también que lo vuelve interesante a Comodoro, que es el cosmopolitismo por la multiplicidad de procedencias, ¿no? Por el mismo petróleo, que en su momento históricamente eran europeas, búlgaros, españoles, y ahora, después de la década de 60 en adelante, más nacionales, sobre todo un momento que vinieron de los países del noroeste, de Rioja, Catamarca. Entonces eso también se traslada en un patrón de apropiación del hábitat con indicadores diferenciales, porque vos te das cuenta, hay barrios donde tienen un predominio de gente catamarqueña que tienen casas con jardín, y vos estás en el desierto, pero traen su cultura y cultivan y crecen cosas. O sea, pero bueno, nuevamente es interesante también desde el aspecto cultural, este tipo de observaciones y miradas, ¿no? Bueno, el espacio público, como decía antes, y todo lo que es neoartesanías y cultura del diseño, que un poco el germen en el CND. Bueno, voy a tratar de ir más rápido. Este de casas en realidad es una secuencia de lo que les decía, ¿no? Cómo trabajar con la topografía del lugar. Esta es una casa que hice en Diseño 3, en la Cátedra de Tito, que era una casa en Lago Verde, y que era una casa muelle a partir de la casa de Bonet en Chapadmalal. Nosotros teníamos que respetar la matriz de la casa de Bonet, que tiene 2 alas y un espacio central, y hacer algo contemporáneo. Y yo me molestaba la simetría, le chanté un muelle y giré el lateral que me quedaba. Bueno, esta casa fue como la mejor de la cruzada, a Tito le encantó, qué sé yo, pero bueno, tenía como un respeto por esa tradición, pero esforzando hacia la innovación. La muestro desde ese lugar, porque en realidad era patagónica, yo había elegido el lugar, Lago Verde, eso es en los Alerces, el Parque Nacional de los Alerces, en la cordillera, cada cual la podía poner donde quisiera, ¿no? Y porque tenía esta relación con una preexistencia que había que de alguna manera reformular en Diseño 3, éramos muy chicos todavía como para... Pero bueno, ahí está. Esta es una serie de casas en Radatili, que es al lado de Comodoro Rivadavia, para un cliente, no se construyó, pero bueno, que tenía todo el andamiaje de estar montada en el cerro, en la barda, la punta del Marqués, y generar ese patio que era como la captura del espacio privado, del cielo y demás, generando esa covacha o ese cobijo en las márgenes de un cerro, de la ladera de un cerro. Estas eran las frontalidades, bueno, puse algunas imágenes porque las muestro así muy rápido, ¿no? Pero giran, esta era otra casa en Comodoro Rivadavia que también era en torno a un patio y de una serie de
recovecos que le iban dando entidad. Esta es la misma casa anterior, una serie de planos plegados sobre sí mismos, una cosa muy, sí, geológica, si se quiere, ¿no? De esas topografías o de pliegues que me interesaba trabajar. Esta también es en Radatili, esta sí se construyó, y también estaba en la barda del cerro este de la Punta del Marqués, ¿no? Tenía un subsuelo, bueno, una serie de situaciones. Estas no se hicieron. Marina, los que no son patagónicos no saben qué es barda. Ah, barda. Nosotros tenemos un paisaje de mesetas y de cañadones, ¿no? No son montañas, son mesetas que son esa suerte de montañas planas arriba, ¿no? Y la parte lateral, el faldeo sería, de la meseta, que es una pieza como extruida, ¿no? Nosotros en Radatili, que es donde yo vivo, que es al lado de Comodoro, 12 kilómetros, es una playa que está entre dos mesetas muy pronunciadas, la punta sur, que es la punta del Marqués, que es una reserva natural protegida, y la punta norte, que salen como dos cuchillas que se meten en el mar, son muy, muy notorias. Entonces, todo el paisaje es de mesetas, pero estas son protagónicas porque se meten adentro del mar. Pero tienen, naturalmente, toda meseta una ladera que se le llama barda. En el caso de Trelew, de donde es Fernando, el río Chubut corre entre bardas, y lo que ha hecho es con el tiempo socavar millones de años, digamos, y todo el valle es enorme, obviamente es mucho más que el cauce del río actual, y bueno, las bardas son justamente los límites, serían como las paredes que entuban esa geografía horadada, en este caso por el río, ¿no? En el caso de Trelew. Esta es otra casa que también es en Radatili, que era una sola de la punta sur en este caso, que también estaba como metida adentro, tenía una pileta, estaba topográficamente incrustada. Y esta en Puerto Deseado, que también incrustada, Puerto Deseado tiene un paisaje similar, es más al sur, es en Santa Cruz, pero todos eran como telescópicamente, ¿no? O sea, incrustadas, salir al cielo, resguardar un recorte muy arrabal de Borges, parece, porque siempre el patio y el patio, ¿no? Pero el patio como una especie de manera de acotar la desmesura, ¿no? Porque por esa cosa del cobijo también, ¿no? La covacha, decíamos recién. Bueno, ahora les voy a mostrar tres casas, que estas han sido como más emblemáticas. Yo las llamo trilogía frágil rebelde nómade, porque tiene que ver con esa identidad patagónica que la constituye, ¿no? La Patagonia rebelde, el nomadismo que está implícito en esta matriz petrolera de no arraigar y la valija atrás de la puerta, y frágil porque realmente es frágil la Patagonia, acá la estepa es frágil. O sea, frágil el suelo, es frágil la flora, el viento desertifica mucho, entonces tenemos un paisaje de una gran fragilidad. Eso se traslada también a las maneras de vivir, obviamente, ¿no? Hay como una especie de identidad local en relación con este estado, formas de ser, hábitos y maneras de manifestarse y de vivir. En este caso, los tres indagan la relación entre la arquitectura y el suelo como una superficie flexible de la cual emergen paisajes topográficos, un poco como lo que vengo diciendo, cuya lógica compositiva está basada en acciones morfológicas, plegar, estirar, ondular, que transforman a los edificios en naturaleza y al suelo en artificio, anclando habitáculos, casa en la herradura, que es una suerte de barrio cerrado más al sur de Radatili, parasitando estructuras, como una casa en Radatili, que en realidad acá en Radatili lo que se dio, yo esto lo hice muy premonitoriamente, pero se está dando, como no hay suelo, como no hay lotes, todo el que tiene una casa le ha construido en steel frame arriba un sombrerito, pero de una manera así ya, o sea, han hecho de eso una especie de cáncer, ¿no? Especulación al máximo, lotear, cuando ha habido loteo para hacer dúplex, y donde hay casas existentes, meterles arriba un algo alquilable, ¿no? Entonces, había que como que contemplar el tema de la falta de suelo, pero respondiendo con un parasitado acorde o pensado, ¿no? Y la tercera es en Camarones, que también es en Chubut, que está en una zona muy salvaje, digamos, en la costa del mar. Bueno, de Camarones, precisamente, esta casa está en construcción, ¿estoy bien? Sí. Este es el lugar, ¿no? Como lo ven,
Y nada, el tema de la materialidad y todo el pensamiento acerca de la casa era también usar los materiales locales. El problema principal de esta casa, acá se ve un poco la distribución en planta, es cómo generar el recurso del cierre, porque necesariamente entraban a robar, o sea, entonces toda la piel envolvente del predio, que no fuera un cercado, que no fuera una situación, digamos, como de cajita feliz metido ahí adentro de la casa, era un estudio sobre las permeabilidades, ¿no? Sobre esos bordes, que son más allá de la casa como espacio habitable. Bueno, acá se ve parte de las imágenes. Esta es la casa parásito. Esto fue un desarrollo que también tiene que ver con posarse arriba de una situación existente, que es esta. Y venir con... Acá también hay toda una memoria de petróleo, de los trailers y todas las casas trasladadas, inclusive más al sur en Santa Cruz con los ingleses, y que venían casas desarmadas, se armaban y se trasladaban de esta manera, de chapa y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta era una casa estudio en realidad. Pero bueno, muestro los dibujitos como para ver el perfil de criterio proyectual. Y esta es en la herradura, esta casa está incrustada también en la barda, y es una suerte de caparazón, acá se ve en el corte, ¿no? Donde se genera un espacio que va como escalonando la meseta, y subís en la parte más alta y vas como derivando internamente hasta llegar a la expansión, porque el lote es muy grande, entonces bueno, tenía toda una expansión por delante. Casa caparazón, en realidad yo le llamaba porque tenía como una cubierta, acá se ve el juego de las cubiertas, ¿no? Que estaba como un mejillón, como un algo topográficamente muy enmascarado en relación con el paisaje. Esta no tenía voluntad de diferenciarse, sino de mimetizarse más bien, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué viene? Estas son otras casas y artefactos dentro de casas, o de esas construcciones que les decía, que también forman parte de la disciplina, que son más acotadas y tienen algo como más de activismo, si se quiere. Yo en este caso, bueno, les leo lo que sinteticé. Aproximaciones al espacio doméstico que conceptualizan una serie de variaciones y configuraciones espaciales en clave local. Reformulando la casa, ya no como un cuerpo, como imaginaba León Battista Alberti, ni como una máquina, tal como lo había pensado el movimiento moderno, sino como un artefacto que ha pasado a ser paisaje. Paisaje como constructo cultural, como resultado de un proceso mental, en el que intervienen los diferentes alcances que el hombre establece con el medio en el que se relaciona. Son escaramuzas que indagan la permeabilidad del espacio público en relación con el privado, portones, portales, hinchos, garages, espacios semicubiertos, etc. Anidan en las fronteras porosas de la disciplina y se resuelven haciendo uso de recursos paisajísticos y artilugios que vinculan diseño, arte y artesanía. Bueno, esto que ven acá fue un trabajo que hice cuando estaba haciendo la especialización en tecnología de los materiales con Rafael Iglesias, que nos daba estructuras, ¿no? Y estábamos haciendo ensamblajes con madera, bueno, muy Rafael Iglesias, pero lo pongo porque fue como un disparador también de una serie de operaciones. Esta casa es una casa que hice a nuevo, demás, pero todo el tiempo aparecían estas situaciones, ¿no? Parapetos de madera colgados con una suerte de báscula que estaba anclada arriba, no sé cómo el viento no se la llevó, pero bueno, ese era el desafío, que está emboladizo, ese plegado. Estos portones, que un montón de obras que he hecho, he tenido un trabajo chaposo, digamos, generando esa cosa de la permeabilidad del límite, ¿no? Motorizados, al último les voy a mostrar otra obra, que es un centro cultural actualmente, con este criterio resuelve una serie como de máquinas, porque parecen cosas medio como de Leonardo, en el sentido de contrapesos que permitan que levante, que baje. Bueno, tengo un herrero acá que es una maravilla, que me logra y me da bolilla con estas cuestiones, pero bien podría haber hecho solo el portón, y no la casa, ¿no? Eso forma parte también de cómo abordar la disciplina, ¿no? Este es el baño del quincho de esta casa, en donde acá este herrero me hizo este plegado, todo esto de una madera de acacia maciza. Todas estas baldosas del baño están hechas también por el constructor, que le hizo unos moldes
entonces están hechas en cemento blanco y mezcladas con pórfido, o sea, diseñando el frente de todo lo que es la colocación de los cerámicos, que no eran cerámicos, sino hechos in situ. Bueno, nada, esas cosas que también uno como arquitecto se da el placer de poder definir. Que es un sistema movedizo de un portón que se mueven las hojas o se anclan, esta situación de cubierta, que también es un portón levadizo, con portón mariposa. Hay cosas como de ciencia o de ingeniería en relación también con la arquitectura, pero son muy pequeñas, ¿no? Porque pequeñas me refiero a que no es, lo que decía antes, no es edificar, es construir. Y también en este tipo de cosas uno pone la praxis profesional, no son temas menores, y tienen un desafío de concepto y de ejercicio interesante también. Bueno, acá se ve lo que decía. Esta es una casa, bueno, el portoncito ese fue una cosa muy linda. Bueno, ahora en Patagonia también, las intervenciones en el patrimonio, he puesto estas dos. ¿Voy bien, Fer, con los tiempos? Sí, son 6:30, tenemos hasta las 7:30, o Sí, bueno. 7:15, ponele, para tener un momento de preguntas. Está bien. Igual acá estas dos tienen bastantes imágenes, las voy a pasar medio rápido, pero... Bueno, el Cine Teatro Español, esto lo hicimos con Fer, que fue el mapa de arquitectura de Comodoro Rivadavia de Clarín, que en ese momento, como yo les decía, no teníamos catalogado nada, pero nada, cuando digo nada, es nada, no solamente lo histórico, sino lo contemporáneo, o sea, y en ese momento Fer me convocó, ¿te acordás?, para identificar, él hizo toda la apuesta histórica, digamos, de la conceptualización, buscar el material, las fotos, todo eso lo iba haciendo desde acá, y bueno, fue realmente un antecedente, porque no había un registro, no había un inventariado de las arquitecturas medianamente rescatables de la ciudad. Bueno, y el Teatro Español es este que se ve a la izquierda, digamos, logré que se declare Patrimonio Nacional. Eso fue una quijotada. Y después la puesta en valor en etapas, ¿no? Ya actualmente está muy bien, muy lindo quedó. Acá ya me acuerdo el año, ¿no? ¿Qué dice? 2006. Yo estaba todavía en Buenos Aires y venía. Ahí lo presentamos en sociedad con la comisión de la Comisión Española de Socorros Mutuos. Bueno, así estaba, como lo ven. Pero todo esto fue restaurado y está impecable. Esta fue la última etapa, que fue toda la renovación de los baños, con todo un sistema de pórfido en el piso y unas venecitas en las puertas, hay paredes que tienen una especie de matiz entre el amarillo y el rojo de la bandera española, pero muy elegante. Bueno, los baños estaban hechos fruta, ¿no? Así que esto fue una necesidad. O sea, no es solamente, y esto es lo que tienen los edificios patrimoniales, que no es solamente que uno restaura la cáscara, la parte estilística, el equipamiento, sino que cuando vas a las cuestiones sanitarias y demás, ni que hablar la rampa de discapacitados, en esa época no existía cuando se hizo. Entonces, tenés que empezar a toquetear el edificio con un nivel a veces medio agresivo de cosas que no estaba preparado para eso, porque en ese entonces no había normativas al respecto. Ahora no te lo habilitan si no tenés rampas, si no tenés todo el tema de incendios. Bueno, esa complejidad con el patrimonio es un desafío. Bueno, y este es el segundo que les voy a mostrar dentro del área patrimonial, que forma parte de una investigación Mundo Petróleo, Paisajes de la Energía, que ha tenido un derrotero muy interesante, ¿no? Esta es una parte de Comodoro Rivadavia, que es la zona norte, el barrio del kilómetro 8, donde ven los verdes son los pozos de petróleo que tienen el abandono técnico, o sea que se puede habitar, y donde ven los rojos son los pozos sin el abandono técnico, que tienen una distribución 60 metros, radio, o sea, diámetro 120. Se supone que en cada pocito de estos que ven acá no se puede habitar, hasta que no esté hecho el abandono técnico, que vale no sé cuántos miles de dólares. Bueno, ese es un gran problema que tenemos en Comodoro, y que realmente la matriz de una ciudad donde la lógica del subsuelo pervierte a la lógica del suelo, que es la matriz del urbano, es un problema. Porque la real realidad es que acá todavía hay petróleo. Entonces, si bien las petroleras se han ido, la cuenca es muy grande y llega hasta, inclusive hasta Chile, hasta el límite con Chile, y se han ido y tienden a migrar,
hace un par de años atrás volvieron y pretendieron empezar con la explotación offshore, que fue el origen de Comodoro, torres de petróleo en la costa, en el mar. Hay lugares en donde han vuelto y lo han hecho de manera teledirigida. Vos no ves la torre ni la plataforma, pero están extrayendo de manera teledirigida. Quiero decir con esto que el yacimiento no para. No para las 24 horas de los 365 días del año, y estamos montados arriba de esto, y somos superficiales, como son las vacas, son las ovejas, en los campos que se destinan al petróleo. Y es difícil poder ordenar una ciudad en donde, como les digo, todavía la matriz del subsuelo tiene resto, ¿no? Y es muy costoso el saneamiento, porque no solamente por lo que cuesta, sino porque en cualquier momento se acaba el petróleo en otro lado y vuelven a extraer lo que queda acá. Bueno, esa es la realidad de Comodoro, paisaje de la energía, y la obra que les voy a mostrar es, que yo les mencioné al principio, es una ciudad con la cultura del trabajo. Este era el Club Social y Deportivo Confarpet. Estaba en estado ruinoso total, ahora van a ver, pero era uno de los pocos edificios que estaban destinados al ocio y la recreación en la cultura del trabajo, en el barrio del kilómetro 8, precisamente. Bueno, este es dentro del patio de esta obra, es muy grande, tenía 3 cuerpos edilicios. Esto fue el principio de la obra, y esta es una etapa más evolucionada, y este era el estado con que entramos. Totalmente quemada, intrusada, sin techos, sin paredes. Lo que se ve, ¿no? La manito, sí. Esta es la planta originaria, este volumen grande, otro abajo, que usaban como cancha de básquet. Había perdido el techo, se había prendido fuego, estaba pintado. Esto había sido el comedor, el lugar del club social, y esta es la zona como intermedia de baños y demás. Bueno, fue un trabajo enorme, una triada, porque en el estado en el que estaba, cuando el ingeniero fue, me dijo, ya lo abajo, no se puede hacer nada. Y con el dueño que lo compró, que es también el que, digamos, gestiona todos los teatros, como el Teatro Español y demás, apostamos a ponerlo en valor, ¿no? Entonces, como arquitecta, esto está hecho con un ladrillo muy especial acá, que también es el mismo ladrillo que conforma un yacimiento, que cuando vino Gazzaniga, la única vez que vino, dijo, esto es patrimonio nacional, es Diadema Argentina. Está construido todo con un ladrillo hecho con calcáreo, en parte traído de Holanda y en parte completado acá, que se hacía con conchillas, ladrillo blanco, ya no hace más. Bueno, el tema era, con todos los faltantes, lo que se había caído y demás, cómo hacer para recuperar algo sin tener el material original para el completamiento. Entonces, bueno, toda la obra fue generar pórticos, este es el ladrillo blanco, fue generar pórticos y aberturas para sacar material, armando pórticos de hormigón vaciados para poder rellenar los faltantes, ¿no? El completamiento de los techos, los pisos, y por supuesto articular un uso. Bueno, acá se ve la escalera con este entrepiso, el ladrillo. Fue muchos años de trabajo en esto, para dejarlo en este estado. Con todo bueno, el dueño, como les decía, él es cineasta y es el que administra los cines, Cine Teatro Español, el Cine Coliseo, Gastón Ergas. Todo el tema de la luz nos interesaba sobremanera, bueno, a mí también, por este ADN que tengo, entonces había todo un trabajo en esa cubierta, que es muy lindo ver cómo va cambiando la luz en las distintas horas del día. Todas las aberturas a nuevo de madera maciza, todos los sistemas de postigos y de cierre eran en chapa, acá ven, que les contaba. Esto eran como los ojos, 2 pestañas, una abría hacia arriba, con un sistema hidráulico, está abierto, digamos, arriba y abajo, y después se cierra, y acá todavía estaban puestos los vidrios. Esto es una obra muy, ¿cómo decirlo?, muy potente, fabril, o sea, de mucha contundencia, no daba para ser delicatessen, tenía que ser potente, ¿no? Chapa, madera maciza, nada de cosas tibias, ¿no? Bueno, toda la cubierta, esto es un material barato, pero todo un trabajo de cómo modularlo para que quede canchero, faltaba todo, entonces fue muy, muy costoso también recuperar.
estos cerámicos de Blangino, que volví loco al colocador, tenía dibujado el mapeo, porque van alternando. Yo quería que donde caía la luz y la cercha, generara como una ola, que había 2 tamaños o 3, entonces en la dinámica era como un diapasón, ¿no? Se apretaba porque se ponía el ladrillo, el mosaico más chico donde inicia la luz y después se expandía sístole, diástole. Bueno, lo logramos, pero fue una tarea también. Bueno, y acá se ve parte también de las reconstrucciones, el calzado con vigas y estructura de hormigón y demás. Este era otro de los sistemas también de aperturas, y según las aberturas, porque algunas medían, ya no me acuerdo, 250 por 1,50, o sea, eran aberturas muy grandes algunas, y había que recuperar esos cierres y protegerlos, ¿no? Bueno, estamos con Gastón. Bueno, esta obra, en realidad, una de las facetas también en la que me desarrollo y trabajo es como curadora. Me han llamado en la Viar y he participado en 3 ediciones, 2014, 2016, 2018. Eso también forma parte del espinel del trabajo del arquitecto, ¿no? O sea, la cuestión de la curaduría y de conformar equipos de trabajo para, de alguna manera, hacer juris o ir formulando criterios en cuanto a la producción, en este caso de Argentina, ¿no? Bueno, como curadora de la Viar, en la sección técnica, artesanía e industria, siempre tenés que presentar una obra propia, un escrito propio. Yo presenté esta obra, entonces bueno, acá ya Mundo Petróleo, más de lo mismo. Esta es una imagen de Comodoro, ¿no? Con esos trailers petroleros. Y acá es la publicación de la obra que les mostré recién. Bueno, y este es un texto de los que he presentado, no me acuerdo si fue la misma de Mundo Petróleo, la anterior o la siguiente, fueron 3. Pero bueno, que también es otro de los inputs, no los voy a leer, pero hablando sobre el tema de la frontera y la relación cuerpo, arquitectura, tejidos, contexto, texto, bueno. Y la obra Peine del Viento, que siempre me impactó muchísimo en esa cuestión matérica. Bueno, Chillida me parece, es vasco además, bueno, pero más allá de la proximidad al pueblo vasco, esa cosa matérica, pero con la sensibilidad que hace que lo intangible sea visible, como el agua, la presión, el sonido. Uno ve la cosa maciza, la cosa tectónica, pero percibe todo el arco de la información sensible, que es tan o más importante que la presencia matérica de la onda, ¿no? El silencio, la luz. Bueno, es una maravilla. Y obviamente que además es una obra que converge ingenieros, o sea, esto es hecho con un rigor de anclaje y demás, también interdisciplinario. Bueno, y esta misma obra también formó parte de la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la propuesta de Javier Mendiondo y compañía, que ya se llamó Vértigo Horizontal, en el año 2018. Que, bueno, me convocaron sin yo saber para qué, porque no podían delatar todavía, porque fue un concurso por la Cancillería. Y Javier me dice un día, no, quiero dar una teórica sobre Patagonia, y sé que vos haces cosas muy buenas, mandame material. Yo le mandé para que tenga. No sabía para qué era, en realidad pensé que era para la teórica, y después me entero que la propuesta de ellos había ganado para el pabellón argentino en Venecia, y ahí me avisa, me dice, no, era mentira, porque no te lo podía decir, pero en realidad era para que vayas a Venecia junto con, porque más allá del pabellón, que era una maravilla, y después yo viajé, inclusive en la inauguración estuve ahí, una maravilla ese pabellón, pero tenía toda la referencia de las obras seleccionadas argentinos con un criterio federal en las paredes de borde, ¿no? La instalación estaba en el medio, que era una suerte de sensor, paisaje, la pampa, con todo un sistema fotorrealístico, que capturaba la luz el día, de repente uno sentía como que llovía, venía una tormenta de la pampa y de repente venía y se hacía la luz, todo eso simulado en el objeto que estaba en el medio del pabellón, que era una instalación divina, y en las paredes reales de ladrillo del Arsenal estaban todas las propuestas de los arquitectos que habían sido seleccionados para participar ahí, ¿no? El Elogio de la Ruina, bueno, Paisaje de la Energía, lo que les mostré antes. Esto formaba parte de los paneles exhibidos. El paisaje es una construcción
de la mirada. Esa era una de las frases. Bueno, esto es lo que les decía, esto que ven acá estaba puesto en el medio del pabellón, rodeado de vidrio, con todas estas plantitas en el medio, qué sé yo, y este cielo es virtual. En realidad se nublaba, llovía, se volvía a salir el sol, y en realidad es una instalación efímera, o sea, de vidrio, como una suerte de maqueta enorme, con recursos interactivos que generaban esa situación, y realmente era hasta olor a húmedo había, porque le pusieron sensores y gotas de agua, entonces el pasto se mojaba, una maravilla. Bueno, súper lindo. Bueno, en cuanto a planificación estratégica, que es otra de las posibles áreas de trabajo de un arquitecto, en definitiva, ¿no? Mi fogueo fue en Buenos Aires con Tito, y cuando me vine acá, obviamente al principio nada, trabajé sí con la Fundación Metrópoli de Madrid, en un proyecto que duró como 2 años, de planificación integral regional, no solo de Comodoro, sino de Caleta Olivia, todas las localidades, que se llamó Golfo San Jorge, Territorios Inteligentes. Alfonso Vigara es el director de la Fundación Metrópoli, maravilla, o sea, arquitecto, sociólogo y economista, las 3 profesiones. Bueno, fue un trabajo de 2 años, yo era la coordinadora local, la asesora de todos los que venían, íbamos, bueno. La otra experiencia concreta es, acá no hay carrera de arquitectura, pero sí hay gestión cultural y mediación cultural, y ahí soy la titular de una materia que es justamente programación y planificación cultural, sociocultural, y a los alumnos los vuelvo locos con el español, territorio, o sea, van a salir arquitectos, porque obviamente no lo son, porque no es una carrera de arquitectura, pero en todos los trabajos que forman parte de la materia, el mapeo del territorio y de las situaciones del espacio público forma parte del análisis que tienen que realizar como trabajo práctico, ¿no? Troncal. El CRLab, ahora les muestro igual un poco de esto, el CRLab que mencionaba Fer, forma parte de una iniciativa que armé en esta etapa actual en la que estoy a cargo de la parte de planeamiento urbano de la municipalidad, ¿no? Y fue una propuesta para integrar una plataforma de trabajo colaborativo con la ciudadanía, porque cuando me convocan para estar a cargo, para ser funcionario, lo primero que me salta es, dije, caballo de Troya. Yo vengo de la autogestión y no puedo obviar, si estoy dentro del Estado y la función pública, la autogestión y la gente. O sea, entonces me pareció sumamente importante armar una estructura. En definitiva, creo que la síntesis del arquitecto es lo que siempre llamo yo, es prácticas de espacio, hacer espacios, generar los espacios. No solamente que el cliente te pide, sino aquellos que posibiliten el ejercicio de la profesión, ¿no? Si no los tienes, te los tienes que inventar, de alguna forma, ¿no? Somos arquitectos y pensamos en espacio, entonces todo para nosotros tiene que ser una práctica de espacio, inclusive de aquellos lugares o dependencias que no existen, ¿no? Así que bueno, ahora les muestro, esto es lo que les contaba de la Fundación Metrópoli, esto es en Madrid, ahí en Alcobendas, estos eran los intendentes locales que viajaron, en el marco del proyecto Territorios Inteligentes Golfo San Jorge. Eran muchos capítulos, bueno, este que está justo sobre el Chengue, que es una serie de proyectos con la Universidad de San Pablo, de Madrid, todo un trabajo de accesibilidad relacional, donde lo rojo es lo que es más fácil, o más franco, y lo azul es lo que está más alejado. Esto en ese momento era un software inglés que lo tenían recién implementado. Bueno. Esto forma parte de lo que les decía a los alumnos de la Tecnicatura de Gestión y Mediación Cultural, trabajando en el barrio San Martín, haciendo cartografías sociales y mapeando el territorio en los barrios altos de la ciudad. Y este es el CRLab, esta es la página web del CRLab. En la frontera, prácticas de espacio. Bueno, esta imagen me parece sumamente interesante, porque es como que aterriza el OVNI, que es este, ¿no? Laboratorio de Iniciativas Ciudadanas. ¿Qué es el CRLab? Es un modelo emergente para el desarrollo integral de proyectos innovadores de acción directa en el territorio, de escala urbana y formato participativo. Un modelo que experimenta con estructuras organizativas, procesos, formatos y medios que intentan dar respuesta a nuevas necesidades, creando un contexto de experimentación y aprendizaje a través de la participación e interacción de los actores locales.
La pregunta acá que me planteaba yo cuando lo armé, y esto después ganó un premio en Sevilla, que de hecho ahora vamos a hacer todo un trabajo sobre las costas, premios de innovación social Magallanes Elcano, por los 500 años de Magallanes Elcano. Bueno, el punto es que la pregunta que yo me hacía es, ¿quiénes investigan? ¿Qué investigan? ¿Para qué investigan? A veces el conocimiento queda, y nosotros que somos profesionales formados académicos, queda en los andariveles de un paper, en los nichos de la teoría, pero no bajan a la realidad. Y hay investigación también interesante de la gente común, los no formales, o sea, los no formados, los formados en los saberes, aportes, que también tienen que ver con la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, en ese círculo de integrar también y escuchar a los que tienen algo para aportar, que es la misma ciudadanía, es donde se hace fuerte aportando a la gestión pública, para que la gestión pública resuelva esa problemática de una manera directa y escuchando de primera mano, ¿no? Así que ese es el objetivo de esta estructura. El congreso en donde ganó, esta es una imagen, digamos, que se mandó para la presentación. Este es uno de los ejes que estamos trabajando, que es el pinar del Colegio Salesiano de Anfunes, es un espacio verde divino, muy grande, que fue afectado por una plaga, porque son todos pinos, quedó diezmado, y ahora estamos con el director del colegio, que tiene un taller donde se formaron, yo diría, los mejores artesanos y operarios de la industria del petróleo. Acá se hicieron con la industria metalmecánica lo que no enseña la universidad con la carrera de Ingeniería en Petróleo. Es un taller de esos fabriles que miden, no sé, es enorme. Bueno, tenemos el taller a disposición para hacer un taller de elaboración de equipamiento para espacios públicos con los troncos que quedaron muertos, digamos, de esto, y también con un proyecto ecológico de botellas y demás que estamos trabajando con gente de acá que está trabajando con reciclaje y demás, ¿no? Esta es una de las experiencias, ahora con la pandemia estamos todos limitados en poder juntarnos, pero hicimos una salida de campo con esta bióloga, reconociendo la flora nativa. Esta es la gente de la UGEM, que es la Unidad de Gestión Municipal, que ayudó a limpiar el predio, y que también trabajan con la que tiene todo el trabajo de los residuos urbanos se llama la empresa acá, ¿no? Que tiene un centro de tratamiento de residuos bastante modélico en Comodoro. Esta es otra experiencia con un alemán que vino, hicimos toda una salida, un día de viento, descajetado. Pero me gustaba esta frase que la saqué de un libro que es Workspaces, que es el andar como práctica estética, ¿no? Atravesar un territorio, abrir un sendero, reconocer un lugar, atribuir valores estéticos, comprender valores simbólicos, inventar una geografía, recorrer un mapa, guiarse por los olores, acceder a un continente, encontrar un archipiélago, albergar una aventura, medir una descarga, captar otros lugares, construir relaciones, espiar personas, saltar un muro, indagar un recinto, dejarse llevar por un instinto, abandonar un andén, no dejar huellas. Es una suerte de manifiesto situacionista, pero pienso que eso está dentro de lo que se llama Turistas por un Día, que es un programa para recorrer la ciudad como si uno fuera un turista que no conoce y que va descubriendo lo que tiene y no ve nunca, ¿no? Bueno, otra de las prácticas. Estos son los proyectos que estamos haciendo, esto lo estamos haciendo con el CONICET, son CPB, Centro de Promoción Barrial. Con el CONICET está Daniel Cossack y Ismael Eira, con una serie de arquitectos queridos y muy buenos, asesorándonos porque tiene todo un criterio de eficiencia energética, arquitectura sustentable, paneles solares, bla, 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 ¿no? Y este es un parque tecnológico que va a estar la Fundación INECO y estamos haciendo toda una movida con salud también en el barrio de Nueva Generación, cerca de la universidad. Estos son proyectos que estamos haciendo con la Secretaría de Planeamiento Urbano. Bueno, y ahora viene la parte última, que es todas las articulaciones autogestionadas en estos procesos colaborativos, Patagonia Otra, Atando Cabos, etcétera, que son estructuras o plataformas
formas de mediación público-privado, no son ONGs, pero digamos sí tienen un perfil similar, que gestionan de manera autónoma, si se quiere, procesos y proyectos, vinculando con las distintas instituciones, generando el contenido para el cual después aplicar, por ejemplo, no sé, al Fondo Nacional de las Artes. Eso también forma parte de la expertise que uno tiene que adquirir como arquitecto, ¿no? De ver para esas prácticas autogestionadas, de generar esos espacios que uno detecta, cómo poder financiarlos, y significa una mediación, ¿no? Detectar, contactar, no sé, al municipio, no sé, al CFI, al Fondo Nacional, viendo qué aplicar, si hay sistema de becas, de subsidios y demás, como para poder llevar a cabo esos proyectos que uno detecta como importantes y los quiere implementar, ¿no? Entonces, yo lo denomino rituales de pasaje en el paisaje, porque básicamente el área de aplicación, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido, han sido en las zonas rurales mayoritariamente, no tanto tan urbanas, sino con una matriz donde pasan otras cosas. Y estas prácticas de espacio incorporan oficios, tecnologías y disciplinas artísticas a procesos proyectuales, abordando las siguientes líneas de investigación: las correspondencias entre territorio, hábitat y cultura, la relación natural-artificial, la relación entre cuerpo y paisaje, y la innovación en las identidades productivas para el desarrollo de economías regionales. Eso también es otra interesante vertiente del desarrollo profesional, porque es indagar en las materialidades y desarrollar aplicaciones, ya sea desde lo habitable o desde el diseño de equipamiento, de lo que fuera, teniendo en cuenta los materiales que hay en el lugar, ¿no? Eso es investigación y más bien así, digamos, es inevitable que sea así. Bueno, esta es una imagen, la energía... Marina, perdón que te interrumpa. Sí. Tendríamos, sí, como para que te administres, tendríamos que terminar el 5 como para tener 10 minutitos de preguntas, o sea, en 15 minutos tendríamos Perfecto. que terminar. Perfecto, acá vemos Patagonia Otro y Atando Cabos, que es rápido. Así que vamos bien. Bueno, esta serie de imágenes forman parte de cómo nos definimos. Estamos captando señal, ¿no? Bajo radar. La fotografía, el registro, el relevamiento, el marco que hace encuadrar, se me cayó el gato, encuadrando el paisaje en esa desmesura, se barrancó. Ya está aburrida de escuchar lo que estoy contando. Bueno, esto que el otro día leí a alguien que hablaba sobre la poesía y decía que nuestros dedos tienen que ser como las antenitas del caracol, moviendo y captando la temperatura, el viento, la sensación atmosférica de las cosas, ¿no? Hay un marco sensible que aproxima al rigor poético, pero al rigor poético, no a los floripondios, o sea, rigor, rigor y rigor. Estoy yo sacando fotos en mis salidas, la cuestión de medir esa mesura, eso que decía, las distancias, la escala, ¿no? Skyline, estos recursos de cómo hacer propio este paisaje, ¿no? ¿Cuál es su unidad? Uno de los proyectos que había desarrollado se llamaba Golfo San Jorge, ¿cuál es tu unidad de medida? ¿Con qué te mido? ¿Con qué te apropio? ¿No? Y de ahí vienen las cartografías subjetivas, bueno, todos recursos, esta fue la imagen que eligieron para esta presentación, pero tienen que ver con esto, ¿no? Con medir, referenciar, relevar, acotar, dimensionar, tener relación con el adelante, el atrás, la altura, lo llano, ¿no? Ese contexto que nos hace, de alguna manera, ser como una suerte de faros y radares que captan señal todo el tiempo. Bueno, ahora vamos con Patagonia Otra, que es la experiencia de este proyecto Paisaje y Cultura en Patagonia. Estas son imágenes, este es el último que hicimos, que fue era de mar a mar, se llamaba, en la frontera, en Argentina-Chile. Este fue binacional, y vino Solano Benítez, como acá, Rafael Iglesias, que está escondido por ahí atrás. Esta fue una de las últimas actividades que hizo Rafael, después le agarró el ACV cuando se volvió a las 2 semanas. Esto es en Sarmiento, a 150 kilómetros. Nosotros salimos de Comodoro, ahora les cuento la estructura de Patagonia Otra, pero salimos de Comodoro Rivadavia y nos trasladamos como a 300 kilómetros en la cordillera,
límite con Chile, en una estancia de unos 10 días, desarrollando proyectos para el lugar. Después cruzamos al lado chileno, a la capital de la región de Aysén, que es Coyhaique, hicimos lo mismo que habíamos hecho en Comodoro en la partida allá. Básicamente, el formato Patagonia Otra es una plataforma itinerante de investigación en los temas que dije, proyecto, paisaje, cultura, que tiene digamos, 3 cajones o 3 estantes. Empieza con conferencias en base a una curaduría temática que hacemos previamente. Esto lo hacemos con Leandro López. Empezamos con Leandro López, Leandro López, que ahora está en Nueva Zelanda, y Lina Strelowitz, que es una arquitecta vienesa que hizo una pasantía en la UBA, la conocimos ahí, después se volvió a Viena. Así que ahora hemos medio como desmembrados, pero digamos, ese es el team. Fer participó, creo que en 2 participaste, ¿no, Fer? En Trelew y en Comodoro. En Trelew y en Dolabón. Ah, y en Dolabón, tenés razón, en el Valle de Chubut. Hicimos 4 o 5. Este es el último, y bueno, justamente acá vinieron los que les digo, Rafael Iglesias. La verdad que yo creo que tengo memoria de alguien más generoso que Rafael, no creo, en la profesión. Estaba sumamente entusiasmado con todo esto. Bueno, él tenía mucho contacto con Chile, con los chinos, entonces decía, no, ustedes tienen que hacer esto y traer a los chinos sin traer no sé qué. Bueno, fue muy triste después lo que pasó con Rafael, porque realmente incondicional. Bueno, Alejandro Sarmiento, que es diseñador industrial maravilloso. Solano Benítez, no hay ni que presentarlo. Y estaba también Adrián Lucchini, que es un arquitecto argentino que reside en Estados Unidos. Y el resto eran los que van. Este que está acá es Martín Huberman. O sea, después hizo sus pinitos Martín. Pero digamos, la idea de Patagonia Otra es una cantidad de personas foráneas, normalmente arquitectos o estudiantes que venían. Teníamos las charlas introductorias en base a esa curaduría según el lugar. Nosotros determinábamos qué temas nos interesaba tratar y traíamos a los conferencistas. Una serie de actividades digamos, participativas con la comuna del lugar, porque si no éramos marcianos, en este lugar, Aldea Veleiro, es un pueblito rural, la escuela de la aldea era la sede donde hacíamos las actividades de extensión, y vino una socióloga y una diseñadora industrial del CND. Hicimos un taller de reuso, de juguetes con reuso rural, talleres para padres con materiales para el desarrollo local, etc. Y era la manera también de devolver a la ciudadanía algo de lo que nosotros como marcianos estábamos haciendo proyectualmente dentro de la estancia, ¿no? Y bueno, y después todo el espinel principal es desarrollar proyectos que tengan justamente una aplicación local. Bueno, esto es en la estancia, acá lo ven a Rafael, este es Emilio Cisterna, otro amigo, y trabajamos así como ven. Este es el Capón de Esquila. Habíamos armado las mesas con las computadoras, éramos los gauchos eléctricos, notebookeados, y acá hacíamos todo lo que hicimos, los proyectos, los desarrollos, y en la escuelita hacíamos las actividades digamos, participativas con la comunidad. Esta imagen es cuando estuviste, Fer, que creo que estás acá, en este que está acá en el colectivito, Fernando. Esto es parte de Trelew, Comodoro Rivadavia, bueno, distintas instancias de Patagonia ahora. Esto también es binacional en Chile, esto ya es en Coyhaique, que estábamos con un señor que hacía tejuelas de alerce y nos mostraba todo el proceso a mano. Y esto lo hizo Martín Huberman, era toda una serie hecha con tablillos para alambrados. Esto lo hizo Leandro, era toda una construcción con fardos. Bueno, esto era lo que yo había probado con Rafael. Bueno, distintas instancias. Esto es en el camino, pasando la frontera. Este es el límite que divide la parte argentina de la chilena. Y esto era un desarrollo que había hecho yo, donde había cartografiado cada uno de los que habían participado en la estancia, mapeando de dónde venían. Entonces hay gente como el cónsul de Chile, Gabriel Jara, en ese entonces un divino que estaba en Comodoro, fue a la estancia. Él había vivido en Estambul, no sé dónde. Y después estaba el gaucho que iba del puesto de la veranada al puesto de la invernada, y no más. Entonces, en este mapeo vital, y esto porque todos éramos mayoritariamente arquitectos, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, pero digamos, los focos de federalismo cero, y este era el corredor bioceánico, que era desde Comodoro hasta Chile, el paso que todos tuvimos que transitar, y que mayoritariamente el que vive en esta zona, la ciudad de referencia es Comodoro, ¿no?
Entonces esto estaba como bastante transitado también. Bueno, y estas imágenes de abajo, no sé si se ven, también forma parte de esas pesquisas en el territorio. Bueno, ahora termino ya con Atando Cabos, que es lo último. Atando Cabos es la evolución de lo que iba haciendo en el CND, AS Patagonia y demás, que trabaja con el desarrollo de las economías regionales. Me gusta esta imagen, multiplicando miradas, proyectos, territorio y personas. Son proyectos con paisajes con ecología cultural, ¿no? Siempre con la matriz de la cultura. Desarrollando talleres, en este caso de experiencias transdisciplinares, diseño en artesanías y arquitecturas en Patagonia, esta fue en la UP. Otro en la UP fue de innovación con materiales locales para el desarrollo regional. O sea, fui haciendo en distintos lugares, pero lo que más me interesaba era esto. Esto es en Río Senger, que es un pueblito de la cordillera donde pasa un río maravilloso que viene de todo el mundo a hacer pesca con mosca, y es un pueblito perdido. Entonces trabajamos con la gente que vive ahí a ver qué podían desarrollar aportando al turismo, a la gente que venía con el cuero de pescado, que es otro desarrollo, que es este. Y fue un proyecto sustentable porque, bueno, es lo que tira en la banquina la pesca, lo que le sobra, el sobrante, el cuero, se puede curtir y se pueden hacer objetos con eso. Con la masa de lo que tiran se puede hacer ensilado, que es el alimento balanceado para la ganadería, y también se puede hacer colágeno, que es para la industria cosmética. Todo esto es un proyecto mediado con unos biólogos e investigadores y oceanógrafos de la Universidad Nacional de la Patagonia. También hicimos, con otro cónsul, Francisco Tello, que fue posterior, esto ganó como 4 proyectos de Fondart chileno, que presentó Francisco, y logramos que vengan chilenos para Comodoro, y también volvimos a ir a Coyhaique, hicimos todas unas jornadas de intercambio con el tema del cuero de pescado y el desarrollo de la pesca. Esto fue una presentación porque fue elegido uno de los 10 proyectos mundiales, el proyecto Seguir al Rebaño, para el desarrollo rural, que forma parte también el programa se llama Seguir al Rebaño, y forma parte de Atando Cabos Patagonia. Esto es en Cataluña, en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Fue uno de los 10 finalistas del Premio a la Innovación Cultural. Y acá estaban el día que lo nombraron, bueno, yo viajé también. Ahí ven los rebaños patagónicos en el CECEBA. Esto formó parte también de Seguir al Rebaño, que es una exposición itinerante. Esto está en el MARC, en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires. Se llama Pascualito, una historia de frontera, y son fotos del entorno rural. Bueno, de distintas actividades en el Chalía, que es una reserva de Huelche, perdida de la mano de Dios. También hicimos un taller de paisajes sonoros. Estos son desarrollos que yo hago de diseño, estampaciones textiles, que de alguna manera reconstruyo lo mullido de un hábitat. Esto es son puestos, ¿no? Que usa la comparsa de esquila y que después quedan abandonados, y son pobres de toda pobreza, en definitiva, no tienen el más mínimo gesto de habitabilidad amable. Entonces, ese paisaje exterior convertido en un paisaje interior, porque esta gente usa el paisaje como hecho productivo, y nunca les ve ni una belleza, ni está mediado por un anteojo en el cual uno detecte un sistema identitario. Es simplemente un lugar en donde hacen su trabajo, no tienen la oportunidad de verlo desde este lugar. Si bien viven de él y están todo el día en él, en las condiciones más extremas que se puedan imaginar. Una serie mejor dicho, una serie de delantales que están inspirados en el mundo gaucho, chiripás y qué sé yo. Esta es otra imagen también de las estampaciones textiles, la serie del adiós, que es un gaucho que a mí me hizo acordar al segundo Sombra. Me fui para las casas, ¿no? Se metía ahí adentro con su perrito, Pascualito. En homenaje a él hice la muestra de fotos que fue al mar. Bueno, esta es otra producción de fieltro, porque empecé a desarrollar productos propios en fieltro artesanal, también como una manera de inmersión en la realidad de este lugar, de la oveja y qué sé yo. Esto es la captura del viento, que es un elemento de construcción local. Bueno, y esta es una serie que ganó el Fondo Nacional de las Artes, estuvo expuesta en China, en Beijing, en Nueva York, en Roma, ¿no? A través de intercambios con el Fondo Nacional y Cancillería, ¿no? Que esta está inspirada se llama Fuegia, está inspirada en los Selknam de Tierra del Fuego.
¿no? Que se pintaban con rayas y qué sé yo, bueno, alojan el potencial de la memoria, se han extinguido, ¿no? Tiene todo un discurso. Esto volvía al CMD después de todo este tiempo en el Festival de Diseño. Bueno, en el CMD, en el Malva, estas son producciones que hago en fieltro. Esta es una pieza tapiz plana. Esta es una indagación sobre esta línea se llama Doberti, porque yo antes de ser docente en la cátedra de Tito, fui docente en la cátedra de Doberti, mi profesor de morfología, sistemas visuales era entonces. Y esta serie se llama Doberti, es una colección que son piezas extruidas de formas puras, ¿no? Porque nos hacía dibujar en Monge, bueno, ahí aprendí. En Monge, isométrica, caballera, no sé qué, todo dibujando en hojalluela, nada de computadora. Liliana Giordano y Roberto Doberti, increíbles. Bueno, y estos contenedores después con aplicaciones de madera, que las hago con corte láser y qué sé yo, de madera de acacia o maderas locales, se convierten en contenedores carteritas. Y estos, bueno, son evoluciones de los contenedores, que en este caso reformulan las arandelas de la industria petrolera. Estos son piezas afieltadas de corte láser, estos son piezas de ferreterías, bueno. Son carteras, bolsos, contenedores que tienen un uso, una utilidad práctica concreta, una evolución del contenedor en sí mismo, pero siempre pensando en estos avíos que son ferreteros, constructivos, bueno. Bueno, y acá termino. ¿Cómo voy? Bien. El abordaje desde una dimensión cultural ha replanteado los modos de practicar, representar y habitar el espacio estandarizados en las escuelas de arquitectura. Ya sea desde una actitud interpretativa o intervencionista sobre el territorio, la sociedad configura el concepto de paisaje internalizando una idea del mismo desde lo vivencial y perceptivo, desde lo intelectual y lo referencial, otorgándole un determinado carácter según sus rasgos culturales. Este es el eslabón perdido, o sea, es la arquitectura, la cultura, el territorio. Esto me pareció como frase para cerrar. La imagen, una instalación artística que le regalé a mi amigo Gastón, el de los Sur. Era una pieza como una especie de relicario, de gabinete de curiosidades, conformada por lo que yo consideraba como lo que uno arrastra, se llamaba Paisajes Nómades, Kit de Identidad Móvil, lo que uno lleva, ¿no? Las memorias, lo que constituye una persona, las memorias, las miradas, el ADN, los saberes y los caminos. Eran toda dentro de cada cajita había material que conformaba mi particular manera de estar aquí en el mundo, siempre en el camino, ¿no? Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. ¿En tiempo y forma? Buenísimo, Marina, genial, muchas gracias. Muy bueno. Vamos a aburrir. No, buenísimo. Nos quedan, bueno, a las y cuarto, son y 7 y a las y cuarto nos cortan la transmisión. Así que bueno. aprovechemos quienes quieran plantear alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Vos que estás ahí vas leyendo lo del chat, Fer? ¿O yo no pude leer? Sí, o directamente pueden decirlo. Yo. A ver. O decirlo. Bueno, hola. Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, primero te quería agradecer por contarnos la experiencia, que estuvo muy buena. Bueno. Entre tantas cosas que me llamaron la atención, el trabajo de la edificación que estaba incendiada, cómo trabajaban con la luz y los mosaicos, ni me imagino el nivel de detalle que tenían eso. Mi pregunta era, en una de las cosas que nos contaste, nos dijiste que cada encargo te generaba un disparador, más allá de que no se construyera, y después de eso dijiste que había que, o planteabas que estaba bueno, salir a proponer y no esperar a que el cliente venga a abordarnos. Ahí quería saber si puedas contar un poquito sobre eso. Sí, en realidad, bueno, yo tengo una serie de clientes que son como fijos, que confían en mí, apuestan, y yo sé que ellos cada vez que hacen alguna inversión o algo me buscan, pero los he ganado a fuerza, primero porque son especiales, y no siempre uno los encuentra, ese tipo de clientes, porque apuestan a la innovación, y en un lugar como este no es muy común eso, entonces yo los tengo siempre como muy cuidados.
Eso significa que mi trabajo no es por ahí, en términos de cotización, lo que por ahí es al uso, lo que uno hace. Uno invierte mucho más de lo que cobra. Lo digo en el buen sentido, no lo digo tampoco porque, están estafando. Lo digo en el sentido de que todo ese bagaje de investigación, de plusvalía que uno le pone, sabiendo que tenés el cliente que a lo mejor no tiene todo el recurso como para hacer un... No estoy hablando de muy rico, estoy hablando de personas que les interesa justamente esto que es una cierta estética no de la economía, pero cuando digo la economía es esta cuestión casi rural, que tiene que ver con ser conscientes de que los recursos no sobran. Entonces uno puede ser muy bueno e invertir mucho, que cuando no tenés billete te invertís mucho en cabeza, en definitiva, porque suplís la falta de fondos que por ahí el cliente no tiene para hacer las cosas que uno... A mí no me interesan los clientes que tienen el dinero para hacer delirios, a mí me interesan los que tienen la cabeza para creer en aquellas cosas que por ahí no son caras, pero hacen una plusvalía, ¿no? Entonces también ahí es donde uno se perfila en ese tipo de situaciones, porque no solamente es el cliente ideal aquel que cree en vos, que tiene una cabeza abierta, sino aquel que por ahí no tiene los fondos para hacer grandes cosas, pero apuesta a que si te va a encargar un baño, vos hagas de ese baño una pieza para la Bienal de Venecia, ¿entendés? Que no pasa porque le pongas canillas de oro, precisamente. ¿No? Esa es una de las maneras también de interpretar cuál es la relación que uno genera con el comitente o con el cliente, ¿no? Y cuando podés generar relaciones de proximidad, eso es muy bueno, porque se da una continuidad natural. Y te van a tener en cuenta, a mí me pasa, qué sé yo, una de mis clientes, no sé, quiere hacer individuales para la casa y me pide cosas de fieltro, y, ¿viste? No va a comprar otra cosa, o sea, como que quiere eso, pero esa demanda es como una especie de club de fans, ¿viste? Y uno se la tiene que ganar también, ¿no? Eso es una. Y la otra también es empezar a ver proponiendo. Ir al municipio y proponer, ir y fijarte si, no sé, hay becas del Fondo Nacional de las Artes para algún desarrollo que vos quieras investigar puntualmente, no sé, el encastre de madera sin clavos, qué sé yo. Hay convocatorias, hay muchas cosas. Uno tiene que también aprender, claro, tenés que aprender y también hay convocatorias, por ejemplo, para la transformación social. Si vos querés trabajar con colectivos, de personas que viven en situaciones, qué sé yo, no digo vulnerabilidad necesariamente, por ahí es en una ciudad, pueblo de cierta escala que necesita rever el espacio público. Entonces, da para pensar ahora con el tema de la sostenibilidad, materiales reciclados. Podés hacer un desarrollo y presentarlo, y ver qué sale. O sea, si no tienes, te lo tenés que inventar. No hay otro. Bueno, tenemos, me parece, tiempo para una preguntita más, ¿no? Hola, Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí. No, yo quería preguntarte sobre la obra del cuadro que presentaste en Cuba, que no sé si lo desarrollaste en el teórico. ¿Qué obra, perdón? De Cuba, algo que presentaste en Cuba. Incuba es incubadora. Ah, entendí mal. No, Incuba se llama, creo que lo sigue teniendo el CMD, es un formato en el cual ellos tienen oficinas ahí dentro del mercado del pescado, en donde hacen convocatorias y el que gana durante un año usa incubando su proyecto, de ahí viene el nombre Incuba, incubando su proyecto con toda la asesoría, la expertise de todos los que están ahí, bueno, todo un equipo de gente muy preparada en diseño industrial, en gestión, en finanzas, qué sé yo. Desde el lado del emprendedorismo. Sí, no, que digo, entendí mal yo al principio y con relación a lo que preguntaba Ariel, nosotros tenemos que ser como gestores también de nuestro laburo, ¿no? Y más, digamos, creo que con la nueva normalidad que va a venir cada vez, que nosotros seamos nuestros propios gestores de un montón de cosas, y digo, más allá de que uno se puede dedicar a la construcción, me ha pasado, de nuestra formación como que tiene varias aristas. Yo también tengo cosas de ponerme a diseñar, de coser, un poco porque, no sé si tiene que ver también con la carrera
ir investigando en un montón de cosas y de ser curioso, eso creo que hay que ser, un poco curioso, curiosa, curiosa. El inconformismo y la curiosidad, el descubrimiento, o sea, ser exploradores. Obviamente que si uno tiene que comer y tenés que pensar también cómo sostenés un trabajo en el tiempo, pero gestionar, a mí me gusta mucho la raíz de la palabra gestor o gestión, que tiene que ver con el gesto. El gesto es tu rostro, es tu identidad, tu personalidad, tu perfil. Entonces, cuando uno está gestionando, de alguna manera tiene que devolver una particular manera de mediar y de, digamos, hacer que las cosas sean, ¿no? Que define tu trayectoria y tu perfil. Y también con eso te haces identificable y reconocible para que después el cliente te busque a vos y no a otro, ¿no? En ese sentido es importante ver que tenemos que gestionar desde ese encuadre, ¿no? Bueno. Alguien me preguntaba ahí que una pregunta puedo hacer, profesora, chiquita. Sí, perdón. Cuando uno se recibe de arquitecto, o sea, ¿puede lograr la posibilidad de ser su propio inversor? Totalmente. Comprar, si tenés no con es qué, es otra forma muy buena. ¿más factible o no es factible ser inversor, o sea, hacer viviendas, por ejemplo, como para vivir de alquileres, algo así? Totalmente. Eso sería la autogestión máxima de tener los fondos o buscar los inversores que vos puedas desarrollar un emprendimiento. Y eso en un punto es casi viral, te diría, porque de alguna manera vos generás el proyecto que querés hacer y buscás o propio o por terceros. Tiene muchas aristas la arquitectura, es una disciplina muy... hay que correr el riesgo a veces de cierta dispersión y en ese sentido manejar las riendas del asunto para que no se te vaya de la mano. Yo, en todas las cosas que he hecho, nunca dejé de ser arquitecta, ni aún haciendo un bolso. O sea, mi abordaje ineludiblemente es como arquitecta. En ciertos ámbitos me hablan de artesano, yo no soy artesana. No soy artesana, tengo una formación, con todo el respeto del mundo a los artesanos, que realmente hacen las cosas con un saber que yo no tengo. O sea, lo mío está mediado por una aproximación desde, no sé, la forma, el color, el tamaño, las proporciones, un componente que me da la arquitectura, la constructividad fundamentalmente, ¿no? Son construcciones textiles, yo las llamo así. Entonces, a eso hay que ser muy conscientes también de que cuando te vas dispersando no perder las riendas, porque si no hay un momento en el cual, como el día tiene 24 horas y la vida es corta, te vas y deflectás, y cuando te querés acordar estás en la otra punta y dejaste allá lejos hace tiempo. En ese sentido es importante el gesto y la gestión, de que cuando te mirás en el espejo, el gesto que te devuelves de tu propia cara y no de otro que no querías ser, ¿no? Así que hay una buena pregunta. Buenísimo, Marina, muchas gracias. Lamentablemente nos van a cortar y no queremos que la charla quede como interrumpida. Preferimos darle un cierre nosotros. Bien. Le damos un cierre y yo te quiero agradecer también especialmente. La hemos pegado, Fernando, con la invitada. Teníamos una sola oportunidad y dijimos Marina, porque abrió un abanico que yo creo que a todos los chicos los ha dejado muy entusiasmados y a los grandes también. Así que te agradecemos muchísimo. Me encanta verte hacer también, pero a vos que hace un montón que no sabía de vos, me encanta verte y sos ingeniera para mí, así, lo digo con todo el orgullo, así que aprovechen a los docentes que tienen. Esa es una oportunidad. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes. Cualquier cosa que necesiten, tienen mi contacto, me pueden consultar lo que quieran. Y esperemos vernos cara a cara dentro de poco. Ojalá que pronto. Cuando podamos. Bueno, les mando un beso enorme y gracias por este tiempo que espero no haberlos aburrido. No, para nada. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.